ustedes porque he dicho que en mi Twitter de hoy que he recibido una carta de Leopoldo López, de su puño y letra. En el día de ayer me la entregó Lilian, su señora, y quiero que sea aquí, precisamente en territorio venezolano. Creo que el presidente Piñera también ha recibido otra comunicación de Leopoldo. Si me autorizan entonces ustedes, perdón de ustedes, para leerla. Cárcel militar de Ramo Verde, 25 de enero del 2015. Estimado presidente Pastrana, estoy muy agradecido con su visita a Venezuela y con el intento de visitarme en Ramo Verde. Tenía la esperanza de que les permitieran pasar para poder conversar sobre el presente, pero por sobre todo el futuro de Venezuela. En unos días cumplo un año en prisión, pero mi alma y mi mente están libres, como la esperanza de ver libre a mi país pronto. Quiero transmitirle la certeza de que a pesar de todos los atentados, de todos los obstáculos, perdón, me corrige Lilian, la letra a veces no la entiendo, quiero transmitirle la certeza de que a pesar de todos los obstáculos, hoy Venezuela está encaminada hacia un cambio profundo, en donde la solidaridad, el crecimiento económico y el respeto a los derechos de todos sea la prioridad del Estado y de la nación entera. Las razones por las que estoy preso siguen vigentes. La necesidad urgente de un cambio profundo para Venezuela. La ruta para lograr el cambio es la convocatoria que todos los venezolanos para sustituir por los mecanismos que establece la Constitución a quienes hoy han traído al país a un colapso generalizado. La inmensa mayoría de los venezolanos aspiramos a ese cambio, pero debemos confrontar un obstáculo poderoso representado por una pequeña élite corrupta e ineficiente que ha tomado por asalto las instituciones del Estado. Le solicito muy respetuosamente que nos apoye, llevando a su país y a otros de la región su testimonio de lo que pudo vivir en estas horas que ha cumplido con los venezolanos, pero también que dé testimonio de la legítima, democrática y constitucional aspiración que tenemos quienes hoy buscamos un cambio para Venezuela. Desde mi celda en Ramo Verde y con el corazón lleno de sueños de libertad, justicia y paz para Venezuela, le mando un fuerte abrazo, su amigo Leopoldo López, preso de conciencia. El sistema penitenciario, me imagino aquí en Venezuela como en cualquier parte del mundo, los días de visita no tiene uno que pedir permiso, precisamente por eso se llaman días de visita, en los cuales acude su señora, sus hijos, sus familiares, sus padres y sus amigos. Si nosotros hubiéramos querido pedir autorización, se hace a través de otro mecanismo, porque estaríamos nosotros no cumpliendo con los horarios estipulados para poder visitar a los presos. Y es curioso, porque yo he dicho que el mínimo acto de respeto a los derechos humanos es que se pueda visitar a los presos. Si eso sucede, imagínense ustedes, en Venezuela, con dos expresidentes que hicimos presencia, con los líderes que nos acompañaron, ¿qué más puede esperar cualquier venezolano? Es decir, si aquí se llama Pastrana, o Piñera, o Machado, o Ledesma, y ni siquiera se les autoriza en el día que les corresponde visitar a un amigo, ¿qué puede esperar cualquier mujer venezolana que tenga que ir a visitar a su hijo, o a su hija, a su padre, o a su hermano? ¿Cuál es esa garantía? Y segundo, fíjense que ¿por qué es importante venir? En mi caso, pues siempre nosotros habíamos oído por parte del gobierno que siempre nos habían dicho que Leopoldo López no es un candidato, no es un prisionero político, que no es un preso político. Y resulta que yo creo que lo que reafirma claramente que es un preso político es que no nos hayan dado precisamente la oportunidad de entrar como cualquier ciudadano venezolano o internacional, porque al parecer lo que nosotros siempre pedimos era qué necesitamos para poder entrar, y era mostrar un carnet o una identificación como la que llevábamos en ese momento. Segundo, a la otra pregunta que usted nos hacía, en especial lo que tiene que ver con el paisano, pues somos todos, nacimos de la Gran Colombia, ¿cierto? Todos somos paisanos, creo yo, ¿cierto? Entonces,
Y lo que le digo yo, presidente Maduro, entre paisanos no nos tratamos de esta forma. Ya lo dijo el presidente Piñera, si usted quiere que lo respete, respete. He sido crítico porque creo que el presidente Santos y en especial su canciller han mantenido un silencio, a veces hasta complaciente con lo que pasa en Venezuela. Y silencio en muchas cosas. Y yo creo que en una democracia, y creo que en Chile, como en Colombia, debería suceder lo mismo, pero no sucede. Cuando se respetan las instituciones hay reacción, y por eso me llama la atención que cuando se ha venido respetando, calificando de asesinos expresidentes de Colombia, o que se nos ha venido calificando a nosotros de terroristas, ni siquiera haya una mención de la canciller o del gobierno nacional frente a este hecho. Y lo he dicho, América Latina hemos dejado solos a Venezuela, lo hemos reiterado de tiempo atrás. Se ha venido violentando o violando la Carta Interamericana, se ha venido violando la Carta Democrática, se están persiguiendo a los periodistas, se están persiguiendo a los estudiantes, se está atacando la libertad de expresión, y es que no lo dice el presidente Piñera o el presidente Pastrana, es precisamente un documento de las Naciones Unidas en las cuales somos signatarios todos los países que estamos aquí presentes. Entonces la verdad creo que es el momento de tenderle la mano a Venezuela, de decirles, aquí estamos los demócratas de la región. ¿Qué mejor experiencia de una transición que la de Sebastián Piñera en Chile? A ver, ¿qué mejor experiencia que les ha tocado vivir una transición como han sido a ustedes los chilenos? ¿Qué mejor experiencia que Felipe Calderón, que le tocó también vivir una transición de un régimen de más de 50 años político a buscar una apertura democrática en México? ¿Qué más experiencia? ¿A quién le podemos pedir que vengan a hablar, como nos han invitado aquí los amigos que están con nosotros, a que hablen de procesos de transición? Y nosotros en parte también tenemos experiencia. En Colombia vivimos una época de la violencia política, se creó el Frente Nacional, a través del Frente Nacional logramos pacificar en buena parte de nuestro país. Hoy llevamos más de 50 años de la violencia. Yo no he vivido un solo día, María Corina, en paz en Colombia, ni ninguno de mis hijos un día en paz. Y también hemos hecho procesos de transiciones que han sido importantes y reconocidos en el continente americano como también experiencias positivas. A eso es lo que venimos, a contar qué hemos vivido, qué hemos hecho, cómo lo hemos hecho. Y esas son las experiencias, como ustedes oyeron esta mañana, las que quisimos transmitir a los amigos que nos han invitado. Sí necesitamos que sean ustedes en buena parte nuestros compañeros en el camino que hoy, a partir de esta tarde y de mañana cuando nos vayamos de Venezuela, puede sucederle aquí a la oposición venezolana. Con el presidente Piñera hemos hablado, nosotros vamos a estar atentos a lo que pueda suceder. Nosotros, como hemos dicho, vamos a ser la voz de los que no tienen voz en un momento dado. Pero para esto es fundamental que los medios de comunicación, así como los distintos líderes de la oposición que están con nosotros hoy aquí, también se sienta que los vamos a acompañar y que los estamos acompañando. Que este acompañamiento no termina hoy, simplemente con un foro, con una reunión, sino que vamos a estar pendientes de verdad, para que no vaya a sufrir nadie de los que está aquí, nadie de los que en este momento está acompañándonos a nosotros o ha tenido que ver con esta organización, que sepan que nosotros vamos a estar acompañándolos y vamos a estar atentos frente a lo que pasa aquí en Venezuela. Cuando yo llego a la presidencia en 1998, en agosto de 1998, el 7 de agosto, Colombia tenía un presidente sin visa para los Estados Unidos, el presidente Samper. El país estaba desertificado por los Estados Unidos en el tema de narcotráfico y derechos humanos. Cuando yo nombro a mi comandante de las Fuerzas Armadas, al general Tapia, después de hacer una selección, teniendo que retirar a 7 generales antes de llegar al general Tapia, que me acompañó durante los 4 años, el primer objetivo era cómo y de qué forma podemos nosotros recuperar la imagen de nuestras Fuerzas Armadas con relación al tema de la violación de los derechos humanos. Les cuento esta historia. Por lo general en la Escuela de Altos Estudios, en la Escuela Superior de Guerra, que son los coroneles que hacen los ascensos para llegar a generales, históricamente en los últimos años, en décadas, los militares de Colombia eran invitados a Europa y Estados Unidos al final de sus estudios para compartir con Europa y con Estados Unidos. Antes, cuando yo llego al gobierno, habían cancelado el viaje precisamente de los coroneles que iban a ascender a generales a Europa y Estados Unidos.
en un discurso que yo doy en la Escuela Militar, de la Escuela Superior de Guerra, diseñamos toda una política y una estrategia frente a nuestras Fuerzas Armadas y de Policía, en inculcarles desde la base la política de respeto a los derechos humanos. Porque no podíamos decir que cuando el Estado es el que tiene el monopolio de las armas, sean ellos los violadores de los derechos humanos. Y yo utilicé una frase que la digo hoy aquí, que se lo dije yo a los militares de Colombia, porque se hablaban precisamente de los vínculos paramilitares con los militares. En aquella oportunidad yo les dije: ojo, señores militares de Colombia, solamente les voy a decir esto: uno no puede tocar el cielo sobre los hombros del diablo. Y diseñamos toda la política, inclusive con el Plan Colombia. Creamos escuelas de entrenamiento en las escuelas militares, se generaban en las escuelas militares planes y programas de cómo ellos deberían reaccionar frente al tema de la violación de los derechos humanos. Y simplemente para decirle, el general Tapias, que me acompaña desde el primer momento, terminó siendo condecorado con la máxima condecoración de los Estados Unidos. El propio vicepresidente de la República, el doctor Gustavo Bell, fue el encargado de esa política, de ese diseño, y logramos bajar verdaderamente los índices, y las fuerzas militares de Colombia y las fuerzas de policía volvieron a obtener el respeto que siempre habían tenido y que se merecían. Segundo, con el tema del presidente Samper, hoy no tiene visa para los Estados Unidos. Lo que yo entiendo, y perdón tocar un punto de vista personal, es que a mí me hace mención el presidente Maduro, que el presidente Piñera, el presidente Calderón y el presidente Pastrana vienen financiados por el narcotráfico. Ya lo dijo el presidente Calderón: los primeros en reírse serían precisamente los narcotraficantes en Colombia, cuando si hay alguien que ha perseguido el narcotráfico he sido yo. Solamente les comento, yo tuve en 4 años 97 atentados para asesinar. Yo extradité los 100, no sé si algunos de ustedes vieron El Cartel de los Sapos, una de esas series de televisión. Todos esos capos de ahí del narcotráfico, el que los extradité fui yo. El presidente Samper había extraditado un narcotraficante. Yo extradité 137. Y por eso me llama la atención, porque lo que digo hoy aquí, mi libro Memorias Olvidadas, está la carta de Miguel y Gilberto Rodríguez Orihuela, jefes del cartel de Cali, en que confirman que el presidente Samper sabía que precisamente a su campaña habían llegado recursos del narcotráfico. Hoy, hace una semana, en un programa de televisión, el hijo de uno de los jefes del cartel de Cali, yo creí que habían sido 4 o 5 millones, y él dijo que el presidente Pastrana equivocado, fueron 4 en la primera y 10 millones de dólares en la segunda vuelta. Estamos hablando de 1994. ¿Qué me llama la atención a mí? Que quienes apadrinaron a Ernesto Samper para llegar a UNASUR sea el presidente Maduro y el presidente Santos. UNASUR, ¿cuál es el compromiso de UNASUR? O las bases de UNASUR, usted que lo presidió, Sebastián, es el fortalecimiento y la defensa de la democracia. ¿Cómo puede tener uno el secretario general de una entidad como UNASUR una persona cuya credencial está manchada? Porque el narcotráfico, tristemente tenemos que decirlo en Colombia, compró el cartel de Cali la presidencia. Eso es lo que hemos venido diciendo, que no entendemos. Y segundo, presidente Maduro, yo cada día, mi secuestrador Popeye, acusado de más de 400 homicidios, un día me dijo en la cárcel cuando fui a entrevistarlo hace tan solo año y medio, me dijo: presidente Pastrana, le voy a decir una cosa, cada día que usted se despierte, dele gracias a Dios de estar vivo, porque usted no debería estar vivo. De Pablo Escobar, que yo fui secuestrado, solo somos 2 las personas que quedamos vivas: Francisco Santos, ex vicepresidente, el presidente Uribe, y yo. Eso significa que el presidente Maduro no ha leído la historia reciente de Colombia. Que si alguien, en mi caso personal, con los periodistas de Colombia, fuimos nosotros los periodistas, cuando yo era periodista, los que desenmascaramos los carteles porque no los habían desenmascarado. Que eso costó la muerte de muchos políticos, periodistas, soldados, policías, jueces, y que por eso es no conocer la historia de Colombia para opinar sobre este tema. Y como lo dijo el presidente Calderón, ¿quién puede pensar que en México, el presidente Calderón, que se dedicó precisamente a aplicar una política para erradicar ese flagelo común que es el narcoterrorismo, no pase absolutamente nada? Esa es la preocupación, esa es nuestra lucha. Esa es la lucha que nosotros hemos venido dando en los últimos 20 o 25 años, y por eso me preocupa declaraciones del presidente frente a esta situación.